Bueno, hola a todos y todas. Bueno, en este momento no los puedo ver porque estoy compartiendo pantalla, pero luego en la discusión voy a poder ver sus caras. Bueno, sé que hay gente que no asistió a la primera sesión y que está en esta sesión, así que me vuelvo a presentar brevemente. Me llamo Tamara Chivey, me licencié en filosofía en la Universidad Albert Hurtado. Después ahora estoy terminando de hacer un diplomado en la Católica de Filosofía de Transformación Digital y actualmente empiezo a hacer un doctorado en filosofía eh, sobre el concepto de información en la era digital. Entonces, bueno, ahí está mi correo, techibey@gmail.com, por si me quieren hacer alguna consulta, comentario por correo, no hay ningún problema con eso. Y voy asumiendo de que hay gente que no estuvo en la primera sesión, voy a hacer una breve recapitulación de lo que vimos la sesión pasada, la sesión uno, en la cual estuvimos hablando acerca del concepto de información y comunicación para la teoría matemática de la comunicación. Esto visto desde Claude Shannon y Warren Weaver. Por el año 1948, Shannon publicó un artículo que se llamó Una teoría matemática de la comunicación, que luego, el siguiente año, el 49, sacaron un libro con Weaver, Shannon y Weaver, que se tituló Una teoría matemática de la comunicación, donde estaba ese artículo y otro artículo de Weaver. Entonces, bueno, aquí simplemente entender que, espera un segundo, ya, simplemente entender que la información se entiende como una probabilidad estadística dentro de un conjunto finito de posibilidades o probabilidades. La teoría matemática de la comunicación tiene un modelo de comunicación que es lineal, es decir, que es una transmisión de un punto a otro punto, es decir, de un emisor a un receptor, eh, donde se privilegia al canal y a la fuente emisora. Entonces, también otro punto que vimos fue el del ruido y el canal, cuál era el rol del ruido y el canal, sobre todo esto de que el canal tiene que ser lo suficientemente limpio para que la información, digamos, se efectúe de una manera eficaz. Y también que la teoría matemática de la comunicación no es una teoría semántica, eh, lo que importa aquí es que la información es una cantidad, una magnitud cuantificable que se expresa en una fórmula matemática. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver la cibernética, lo que se entiende como primera cibernética y segunda cibernética. Con respecto a la primera cibernética, nos vamos a situar en las conferencias Macy, y vamos a abordar los conceptos de feedback y el concepto de información de Norbert Wiener, que es el autor que lidera este proyecto cibernético. La segunda cibernética es amplia, tiene muchos autores. Yo me voy a dedicar a explicar solamente el concepto de autopoiesis de Varela y Maturana, y luego vamos a ir hacia la variante francesa, que en realidad es como polémica esta categoría, porque la teoría simondoniana podría considerarse como una variante francesa, porque es de un filósofo francés, de la cibernética. Sin embargo, también puede considerarse como una teoría en sí misma, ¿ya? O sea, como una teoría que sobrevive por sí sola, con sus propios postulados, etcétera. Yo por lo menos les voy a presentar un poco la temática como para que vayamos introduciendo y demos el paso a la tercera sesión, en la cual voy a presentar las críticas que hace Simondón a la cibernética y a la teoría matemática de la comunicación. Bueno, entre otras cosas. Entonces, vuelvo a este esquema para los que no estuvieron en la sesión del lunes, este esquema un poco tal vez polémico, en donde tenemos dos epistemes, y aquí con episteme me refiero a los códigos fundamentales de una cultura. ¿Y por qué no uso? Porque yo antiguamente yo usaba para expresar esta oposición o esta superposición que hay, usaba la palabra paradigma.
pero con el tiempo me fui dando cuenta de que paradigma no era tan precisa, dado que paradigma para Kuhn, por ejemplo, significa los logros de una comunidad científica, los acuerdos de una comunidad científica, y la episteme de la información y del sentido involucran a más de una área, o sea, digamos que se expanden más allá de la ciencia. Entonces, en ese sentido, el concepto de episteme es mucho más adecuado, porque episteme, retomándolo de cómo lo usaba Foucault, y también retomando de cómo lo usa Pablo Rodríguez en Las palabras, las cosas, la episteme es mucho más amplia, eh, pues abarca también al arte, a la filosofía, a la sociología, a las distintas expresiones de la cultura, cosa que no hace el paradigma. Entonces, bueno, yo creo que, de acuerdo a lo que me ha tocado investigar, que hay como dos epistemes que coexisten entre ellas. Una es la episteme de la información y la otra sería la episteme del sentido. Ya, la del sentido es como referida un poco a los estudios hermenéuticos con Heidegger, con Dilthey, etcétera, y la episteme de la información, que es la que me interesa para esta sesión, es la que conlleva autores como Luciano Floridi con la semántica de la información, Kittler con el materialismo de la información, y los que están en naranjo, que son los que me interesan en esta sesión, eh, Shannon y Weaver con la teoría matemática de la información, Wiener con la cibernética, que vamos a ver hoy, y Simondon con la axiomática general de las ciencias humanas. Bueno, obviamente dentro de esta episteme de la información pueden haber más autores, como Deleuze, Sloterdijk, entre otros. Entonces, ya, la cibernética, según Norbert Wiener, que tiene un libro que se llama Cibernética y Sociedad en el año 1958, es un proyecto, bueno, pero la cibernética se aproxima también como al 48, paralelo a la teoría matemática de la información. Entonces, este proyecto estudia la comunicación y el control de los mensajes, que pone como objeto de estudio a las máquinas, a los seres humanos y a los animales. Este proyecto se sitúa en la incipiente y novedosa filosofía de la información, área que, según Floridi, se hace cargo de la investigación crítica acerca de los conceptos y principios de la información, su dinámica, su uso, generando metodologías computacionales, teórico-informacionales que decantan en problemas filosóficos. Eso es algo que menciona Floridi en filosofía de la información, por eso. Entonces, la filosofía de la información, a su vez, se enmarca en una filosofía más amplia que se denomina como filosofía de la tecnología o de la técnica también, y estas dos disciplinas exploran las relaciones entre información y algoritmo. Entonces, hoy en día se puede pensar en dos campos de la cibernética y tal vez en un tercer campo que es más actual, a pesar de que no hay un consenso con respecto a esto, pero sí un hecho de que conviven entre sí. Entonces, bueno, la primera cibernética, que es la que aparece al lado izquierdo, es la fundacional, en la cual hay conceptos como retroalimentación, que sería el feedback, la autorregulación, propuestos principalmente por Norbert Wiener. Como venía comentando en la sesión anterior, hay una conexión evidente entre la teoría matemática de la información y la cibernética, y es que la primera se integra en el contexto de la segunda. Entonces, en palabras de Rodríguez, que es este filósofo argentino que mencioné varias veces en la sesión anterior, eh, dice lo siguiente: el proyecto de la cibernética era extender los avances de la informática, en especial estos esquemas de la comunicación, a diferentes ciencias y disciplinas. Cierro comillas. Entonces, un ejemplo claro de esto es el caso de la primera confección de la primera computadora, la confección de la primera computadora. Como vimos en la sesión pasada, por el lado de los ingleses está con Alan Turing y por el lado de los estadounidenses está con von Neumann. Eh, entonces, hay tres diferencias fundamentales entre estas dos teorías. La primera tiene que ver con el modelo de comunicación. La teoría matemática de la información pone su foco en el emisor y en el canal, como les venía comentando en la introducción,
en tanto el primero es la fuente emisora del mensaje de la transmisión, mientras que el segundo es la condición de posibilidad del mensaje. Entonces, en cambio, la cibernética, como vamos a ver a continuación, pone su foco en el emisor y en el entorno, ¿ya? Y el entorno es algo muy relevante, que lo vamos a ver con la noción de feedback, porque es algo nuevo. Eh, y además que tiene mucho sentido en su teoría. Entonces, la segunda diferencia, se podría decir que la teoría matemática de la información pertenece al área de las ciencias aplicadas o ingenieriles, y la cibernética más al área de las ciencias naturales y de las ciencias humanas. Entonces, de esto se desprende una tercera diferencia que tiene que ver con el campo de aplicación. Eh, y tiene que ver con que la teoría matemática de la información tenía un campo de aplicación menor al de la cibernética. Es decir, está centrada en las telecomunicaciones. Ya, como mencionó ahí en el cuadro, solo máquinas y transferencias de señales. En cambio, el campo, o sea, y también el campo de la teoría matemática de la información en un espacio, o sea, se refiere a un espacio lineal de un emisor a un receptor, como ocurre con las llamadas telefónicas. Mientras que el campo de la cibernética responde a máquinas, seres humanos y animales. Por lo tanto, la cibernética tiende a tener un carácter más universal, o una pretensión más universal que la teoría matemática de la información no aspiraba tanto. Ya. Bueno, el objetivo de la cibernética, según Wiener, en Cibernética y Sociedad, dice, es desarrollar un lenguaje y unas técnicas que nos permitan no solo encarar los problemas generales de comunicación y regulación, sino además establecer un repertorio adecuado de ideas y métodos para clasificar sus manifestaciones particulares por conceptos. Entonces, en este contexto, vemos que los conceptos de regulación, feedback, información, autorregulación, guía las bases de esta teoría. Y sin duda los conceptos de control y regulación, que aparece en la diapositiva, son fundamentales en la primera cibernética. Sin embargo, control no es sinónimo de vigilancia, como uno podría pensar, sino que sugiere una idea de regulación, de cómo el sistema se adecua al entorno. ¿Ya? Entonces, en palabras de Wiener, y ahí cito la cita que está en el PPT, cuando regulo los actos de otras personas, le comunico un mensaje. Las órdenes mediante las cuales regulamos nuestro ambiente son una especie de información que le impartimos a este ambiente. Entonces, regular o modular, como vamos a ver con Simondon más adelante, hace referencia a la interacción de información. Es decir, cuando regulo el entorno, estoy emitiendo información al medio ambiente. Entonces, en este contexto, aparecen, o sea, bueno, se hicieron en esa época, entre 1946 y 1953, las conferencias Macy, en las cuales habían autores como von Neumann, que ya lo mencionábamos en la sesión pasada, como Shannon, Weaver, McCullers, Pitts, y también está Jacobson, el lingüista. Entonces, se realizaron en Estados Unidos, en Nueva York, y aquí hay como dos ideas relevantes. Por un lado, se pone a los algoritmos como base de organizaciones, y por el otro, postura la relación entre comunicación y control, que es un tema que para Wiener es algo muy relevante. Entonces, el feedback, como podemos ver en la imagen de la izquierda, es la propiedad mediante la cual el sistema puede corregirse y adaptarse a su entorno y medio asociado. Es a partir de la noción de feedback que se puede controlar un sistema dado. Entonces, la retroalimentación o feedback consiste en la propiedad de la información de recibir y usar informaciones en relación con el exterior. Propiedad que remite a la capacidad del sistema de adecuarse a las exigencias del medio o entorno utilizando mecanismos adecuados para sobrevivir y desenvolverse efectivamente en él. Entonces, la definición que yo tomo de feedback es la que aparece ahí en verde, que dice que la propiedad de la información
o sea, perdón, que el feedback es la propiedad de la información de ajustar la conducta futura a hechos del pasado. Otra forma de definir feedback también es una que dice Wiener que es un método para regular sistemas introduciendo en ellos los resultados de su actividad anterior. Entonces, la retroalimentación sirve para controlar, corregir y regular los sistemas y con ello contribuye de alguna forma al aprendizaje del sistema. De esta forma podemos entender la retroalimentación como el retorno de los mensajes que se emiten desde un sistema y adquieren un contenido distinto al salir y luego incorporarse nuevamente al sistema. Como ven en la imagen de la izquierda, tenemos un emisor que emite un mensaje a un receptor y el receptor toma ese mensaje, lo modifica y lo envía de nuevo al emisor. La información, entonces, que es la que aparece en el cuadrito azul del lado derecho, se genera gracias al sistema nervioso y el cerebro y emerge en los órganos de ejecución. Eso es lo que dice Wiener en Cibernética y Sociedad, y define información como el contenido de lo que es objeto de intercambio con el mundo externo, mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros. O sea, en esta interacción que hay entre el acomodarse con el entorno es que nace esta noción de información que está asociada a la noción de feedback también. Y por último, con respecto a la autorregulación, la información afirma Rodríguez se trata, y aquí cito, de la medida de organización de un ente cualquiera, una organización sin la cual los sistemas materiales y energéticos no podrían sobrevivir. Bueno, entonces la información desde este punto de vista refiere a la organización del sistema receptor, dado que permite que el sistema sobreviva y por tanto se autorregule. Eso es como, bueno, muy resumidamente, que se entiende por primera cibernética, por lo menos los conceptos más relevantes. Ahora voy a pasar a la segunda cibernética, o más bien a este pedazo de segunda cibernética que es la autopoiesis. Entonces, la segunda cibernética, algunos representantes fueron, por ejemplo, James von Foster, Humberto Maturana, Francisco Varela, entre otros, que suman conceptos como el autopoiesis en activismo, flexibilidad, durante la década de los 70. Bueno, y estos autores tienen como objetivo expandir la disciplina técnica con el plano de lo biológico, forjando una apertura para un sistema político que no termina en la cibernética, sino que se expande a otras variantes también. Entonces, Varela y Maturana definen sistema autopoético como, bueno, es una máquina organizada como un sistema de procesos de producción de componentes concatenados de tal manera que producen componentes que, uno, generan los procesos, relaciones de producción que los producen a través de sus continuas interacciones y transformaciones, y dos, constituyen a la máquina como una unidad en el espacio físico. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es esta definición que acabo de leer, eh, la Raceto Barry y Rodrigo, o sea, y Ramos Giliberto, en un artículo del año 2013, hicieron un análisis de esa definición en un artículo que se llama ¿Qué es la autopoiesis? Donde estipula entonces dos reformulaciones a la definición recién expuesta por Varela y Maturana. Estas son reacciones al pensamiento tradicional que entiende ser vivo como propiedad esencial, en contraposición a lo que se entiende como giro funcionalista. Esto no quiere decir que un organismo autopoético se identifica como un sistema que se compone de las distintas funciones que cumple el organismo en su unidad como individuo. Esto es como más o menos como lo que mencionan los autores, que la autopoiesis sería entonces
entender al organismo como una unidad. Entonces la justificación que hacen estos dos autores en este artículo es que utilizan para realizar ambas reformulaciones, supone que los conceptos o que las definiciones son entidades históricas que pueden variar con el tiempo, por un lado, y por el otro son parte de complejas estructuras semánticas, por lo que no son estructuras únicas y estáticas. Por lo tanto, pueden reformularse atendiendo a la precisión y a la claridad del lenguaje, que sería algo así, lo mencionan como limpiar el lenguaje sin cambiar el sentido. Entonces, la primera definición, que es la que está a la izquierda, dice que es la definición general de la autopoiesis, autopoiesis, que dice: un sistema autopoiético es una red de procesos que produce todos aquellos componentes cuya producción interna es necesaria para mantener operando la red como una unidad. Entonces, a partir de esta definición, se hace necesario establecer una definición del concepto de autopoiesis molecular. Pues entender el concepto de autopoiesis en términos moleculares implica entenderlo como definición de vida. Y para eso está la segunda definición, que es una definición operativa de autopoiesis molecular, que dice: un sistema en un contexto de disipación espacial de componentes es autopoiético si y solo si es una red de procesos físicos y químicos. Dos, esta red produce un subconjunto de los componentes que forman parte de la red. Tres, este subconjunto de componentes, a través de sus relaciones entre sí y sus relaciones con componentes del entorno, genera las condiciones necesarias para que los componentes de la red se mantengan físicamente próximos, conformando colectivamente en el tiempo una unidad individual espacialmente discreta. Entonces, esta versión de la definición de Varela y Maturana de tratar el concepto de autopoiesis en términos moleculares es descrito por los autores en relación a conceptos como proceso, componentes, red, producción. En tal sentido, el concepto de autopoiesis molecular se entiende en el sentido de que los componentes del sistema se interpretan como moléculas, redes, conexiones, procesos, como redes químicas, procesos químicos y en ocasiones físicos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ir a la variante francesa. Si se quiere, allí hay una referencia que hace Javier Blanco y Ruffini en un artículo que dice lo siguiente: dicen, es difícil enmarcar a la bifurcación simondoniana como parte de la segunda cibernética. Su énfasis estuvo en lo procesual y no en lo autorreferencial, si bien el tema aparece esporádicamente en su obra. Ya. Es una cuestión polémica, como bien dicen los autores, enmarcar como una variante de la cibernética. No obstante, bueno, y eso es porque la teoría simondoniana de información, la conceptualización simondoniana, o como se conoce, axiomática general de la ciencia humana, es una teoría que tiene harta fuerza, mucha está justificada, entonces podría verse como una teoría por sí sola, solo que para mi fin, que es presentarles este curso, quise integrarla dentro de la variante francesa, porque así me daba como el espacio para poder hablar un poco de la teoría de la información simondoniana antes de ir a las críticas, que sería la sesión que sigue. Entonces, comencemos con esta teoría. Eh, Hay dos antecedentes, según mi punto de vista, que pueden ser relevantes a la hora de digamos, que Simondon pensó en crear esta conceptualización. El primero tiene que ver con
lo que se denomina como un proceso de donación de forma a una materia, es decir, informar, dar una forma. Ya, y esto se le atribuye al esquema ilemórfico aristotélico, eh, y también a la psicología gestáltica. Entonces, un segundo antecedente, que es lo que ya veníamos viendo, es la concepción probabilistica matemática, que sería la teoría matemática de la información, y también la cibernética. Entonces, a partir de esos dos antecedentes, es que Simondon crea esta axiomática, lo que se denomina como axiomática general de las ciencias humanas, cuyos pilares principales son la información y el potencial, o la energía potencial, y lo piensa desde un problema que era el problema de la unidad de las ciencias humanas. Porque Simondon se preguntaba por qué las ciencias físicas o ciencias naturales de aquella época estaban como unificadas o axiomatizadas con la física, con una sola ciencia. En cambio, las ciencias humanas están diversificadas en muchas aristas, como por ejemplo el arte, la literatura, la filosofía, la sociología, etcétera. Entonces, hay una pretensión de unión y por eso se llama axiomática. Eh, el marco para pensar esta conceptualización es el concepto de individuación. Cuando les digo esto, Simondon está pensando, está realizando una crítica a la filosofía tradicional, la cual critica y dice que la filosofía tradicional piensa al ser como un ser estable, como un ser ya constituido. Pero lo que él propone es más bien pensar al ser, al individuo, como un ser en proceso de constitución. Ya, ya eso le denomina proceso de individuación, como que está en permanente constitución el individuo. Y para eso toma de la termodinámica un concepto que es el concepto de metastabilidad, que lo que hace es oponerse al concepto de estabilidad, y funciona de la siguiente manera. Se supone que cuando hay una transformación energética, eso, bueno, lo vamos a ver ahora con el tema de la información, lo que hace la metastabilidad es como dejar un resto suficiente para que la información gatille y se generen así sucesivas transformaciones. Entonces, Simondon, bueno, tiene, como ya les dije, una conceptualización de la información, y yo rescato dos momentos, que son los que están ahí, A y B. Eh, el primero está en los procesos de amplificación de la información, que es una conferencia, y el segundo está en individuación. Entonces, primero dice, la información no es una cosa, sino la operación de una cosa que llega a un sistema y que produce allí una transformación. La información no puede definirse más allá de este acto de incidencia transformadora y de la operación de recepción. Entonces aquí es relevante recalcar la crítica que hace Simondon, que esto bueno, lo vamos a ver con más profundidad en la siguiente sesión, y tiene que ver con que agrega un factor no probabilístico. Y esto es que la teoría matemática y la teoría cibernética, la cibernética, eh, pensaba en la información en tanto cantidad, y lo que hace, o magnitud, si se quiere, lo que hace Simondon es agregarle una tensión, una cualidad a la propuesta. Otra cosa es que las transformaciones energéticas se entienden como disparidad energética, y esto se entiende como una superposición entre dos estados posibles. Y por último, cuando habla de incidencia transformadora, Simondon se refiere a tres tipos de amplificación. Eh, la primera es transductiva, que el flujo energético no se controla, como por ejemplo en un incendio en un bosque. La segunda es una amplificación modulante o moduladora, que lo que hace es controlar el flujo energético, por ejemplo, un incendio en el bosque que se puede controlar. Y la última, que es la organizante, que es una síntesis de las dos anteriores. Entonces, la segunda definición, que hace referencia, bueno, ahí la voy a leer y les voy a comentar, dice, la señal de información no es solamente aquello de transmitir. Ya, eso es una crítica a la teoría matemática de la información. Y bueno, en parte también a la cibernética.
Entonces aquí Simondon dice, es también aquello que debe ser recibido, es decir, lo que debe adoptar una significación. Y como veremos, o como ya estamos viendo, el concepto de recepción, la operación de recepción es un concepto muy relevante para Simondon, que hace una diferencia con la teoría matemática y con la cibernética. Y la significación no se entiende en términos semánticos, como se podría pensar, sino que se entiende en términos de disparidad energética. Entonces, como para ir cerrando, hay un artículo que publicaron Roberto Rubio y Pablo Rodríguez en Coherencia, una revista, que mencionan 5 puntos para comprender la axiomática general de las ciencias humanas. Entonces, tenemos que, acuérdense que la axiomática general de las ciencias humanas es la propuesta de Simondon. Entonces, primer punto, que esta, aunque suene como reiterativo, esta propuesta lo que intenta es axiomatizar las ciencias humanas. Ya, eso se enmarca en el problema de la unidad y tiene su relevancia con la noción de información y individuación también. Otra cuestión es que Simondon incorpora el concepto de noción de campo, que lo incorpora también de la psicología gestáltica, como de la termodinámica, también cuando habla, por ejemplo, campo de metaestabilidad. Entonces, tenemos un campo en donde la información opera de manera metaestable. Otra cuestión relevante es que la noción de forma es insuficiente y la teoría matemática de la información y la cibernética también son insuficientes por considerar la información como magnitud. Entonces, tenemos un último punto que dice que la información es, o sea, que lo relevante aquí es estudiar la información desde la técnica y no desde el lenguaje, como se venía estudiando en esa época, por ejemplo con Jacobson, como veíamos la sesión anterior. Para ir finalizando, tengo este cuadro, que es el anterior, pero le agrego la parte de Simondon. Bueno, y tenemos, yo creo que esto ya se va viendo un poco más claro. Tenemos una primera diferencia que es con respecto al modelo de comunicación, en donde tenemos a una teoría matemática de la información que tiene su foco puesto en el emisor y en el canal. Eh, y además recordemos que también es una comunicación lineal, ya es decir, de un emisor a un receptor. En cambio, la cibernética considera también al emisor, digamos, al sistema emisor, pero incorpora otra noción que es la noción de entorno o de medio asociado, si se quiere, que va a ser relevante para estudiar fenómenos como el feedback o la información, la autorregulación, etcétera. Siempre el emisor se relaciona con el entorno y ahí es donde surgen los fenómenos de la comunicación. Y por último, tenemos que la axiomática general de las ciencias humanas se centra en el receptor. La operación de información no es operación si es que no hay receptor. O sea, digamos que es como condición de posibilidad la recepción para que la información se lleve a cabo. Bueno, otra diferencia es con respecto al concepto de información. La teoría matemática de la información entiende información como una probabilidad estadística, una magnitud que es cuantificable y que depende de un conjunto de secuencias finitas, si se quiere, y que no es semántica. La cibernética comprende la información en tanto interacción con el entorno y también lo entiende desde una magnitud. En cambio, la axiomática general de las ciencias humanas entiende la información como una operación que representa una cualidad o lo que él denomina como factor no probabilístico, que es lo que vamos a ver en parte también en la próxima sesión. Y por último, tenemos la aplicación. La teoría matemática de la información se dedica a las telecomunicaciones, a las transferencias de señales, la cibernética a los animales, las máquinas y los seres humanos, y la axiomática, bueno, eh,
Una información puede considerarse en el orden psíquico, biológico, físico, etcétera. Bueno, ahora los quiero invitar a la próxima sesión en la cual voy a hacer una especie de recapitulación. Luego voy a proponer las principales críticas, que son tres, bueno, según mi punto de vista, de Simondón a la teoría matemática de la información y a la cibernética. Y después vamos a hacer algo que es como llevarlo más a la práctica, con ejemplos concretos, con respecto a ver los conceptos que hemos estado utilizando en estas sesiones y llevarlos a algo más aplicado, un estudio más de caso. Como por ejemplo de las redes sociales, el fenómeno de la realidad virtual, el WhatsApp también, entre otras cosas. Yo los dejo muy invitados a participar de esa sesión. Y ahora vuelvo a la sesión. Y, ya, dejé de compartir.